Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Si algún propósito tiene el Estado, si algún propósito tiene la vida pública, es precisamente garantizar la salud y la vida de los ciudadanos. Ese es el motivo desde los clásicos que ha impulsado a que se vayan definiendo áreas, que se vayan haciendo, tomando decisiones que garanticen la salud y el bienestar, hasta donde esto sea viable, de la población. México ha tenido un desarrollo de vida institucional muy largo. Comenzó, le diría yo, en los años 40 con la fundación del IMSS y previamente en algunas entidades, pero logramos integrar un sistema que funcionaba más o menos con deficiencias, pero que en niveles, digamos, de complejidad era bueno. Era un orgullo trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social para muchos médicos. Era importante los avances que lograba esas dos instituciones, IMSS e ISSSTE, pero particularmente el IMSS. Sin embargo, ahora estamos en una situación realmente muy difícil porque desde hace años sabemos que hay un déficit brutal en la atención por un mal cálculo, incluso le diría yo actuarial, del número de personas que iban a acudir a ciertas o que iban a incidir en ciertas enfermedades, y por el abastecimiento de las medicinas, del cual seguramente usted ha escuchado enormemente, y por algo que es realmente muy doloroso, y es que México se está rezagando en las distintas modalidades, en las distintas medicinas, en los distintos aparatos que hay para tratar enfermedades que ya están siendo usadas en el mundo. Y es para ello que hemos invitado a un personaje que seguramente usted ubica, ya ha estado con nosotros, y no por eso lo va a ubicar necesariamente, que publica un artículo semanal, al doctor Francisco Moreno, que ha hecho además de su vida propia un ejemplo de lo que se puede hacer en medicina social para beneficiar a nuestras familias, las familias de todo el país, sin distingos de clase social, sin distingos de ingresos. Francisco, qué gusto tenerte por acá con nosotros. Un gusto estar con ustedes Gracias dos. Es por un placer. acompañarnos. A ver, ¿por qué no empezamos por, digamos, el tema que para las familias mexicanas es más evidente y desgarrante y visible, que es lo de las medicinas? Es decir, México pasó de un sistema imperfecto, como todo, a uno donde hemos sufrido serios problemas de abasto en enfermedades críticas. O sea, quedarte sin la quimioterapia en medio de un tratamiento de cáncer es mortal, probablemente. Y hemos experimentado desde la megafarmacia aquella, que pues, era una burla que sirvió como se esperaba para nada. Ahora están poniendo unas farmacias móviles ahí como carritos de hot dog, que a ver para qué sirven, no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que seguimos con problemas de distribución de medicinas. ¿Cómo los catalogarías? ¿Qué tipo de problemas tenemos? Mira, es un problema serio. Voy a cumplir 35 años de ejercer medicina y de 5 años para acá me sucede que no te puedo dar el medicamento que yo quiero. Tengo que antes checar que ese medicamento sea disponible. ¿En consulta privada, pública o en ambas? En consulta privada. Y eso sucede porque no solamente hubo una decisión, porque mucho del problema que tenemos en salud ha sido por decisiones absurdas, por ocurrencias, ¿no? Decías del Seguro Social, ¿no? Pues si le mandas 50 millones de población, de gente que se atendía con el Seguro Popular, y se lo mandas ahora porque el INSABI fue un fracaso, pues no le va a dar a nada. Igual pasó con las medicinas. Era una corrupción, de los cuales yo no he visto a nadie en la cárcel por lo que decían que se cometía en cuanto a la distribución de los medicamentos. No era solamente la adquisición, sino la distribución. Y es evidente, por ejemplo, con la megafarmacia, que no resolvías el problema de la distribución. El presidente decía, es que vamos a recibir llamados de Chihuahua y mandar la medicina. Pues no es un SMS. Pero además hubo también un problema, ya no digo de pericia, sino francamente de torpeza en la adquisición de las medicinas. Lo digo porque me tocó en algún momento en Transparencia Mexicana organizar la primera subasta inversa de la compra de medicinas. Y se realizó año y medio antes de que los medicamentos tuvieran que estar en donde tuvieran que estar. Es lo que toma. Sí, porque bueno, pues no es tan fácil como queremos 10 millones más de vacunas o queremos no sé cuántos. Sí se podía, no digo que fuera perfecto, pero sí se pudo bajar precios
y encontrar un sistema de abasto, digamos, eficiente, ¿no? Y mira, uno de los problemas que está habiendo es más en la medicina de tercer nivel. O sea, México es, medicina de primer nivel es la medicina preventiva, medicina de segundo nivel, o vas a un hospital general, el hospital de tercer nivel. ¿Por qué? Porque está, como decías, avanzando tecnológicamente la medicina y desafortunadamente lo tecnológico, sobre todo al principio, es muy costoso. Escaso. A lo mejor Claro. después con el tiempo se baja. Pero en esos carritos que tú mencionas, pues no van a tener quimioterapia. Van a tener paracetamol, van a tener a lo mejor algunos medicamentos para diabetes. Presión. Exacto, que son medicamentos que no son tanto el problema que estamos teniendo. El problema es un niño que tiene cáncer y que la quimioterapia que necesita es muy especial. Y esos medicamentos no se adquieren porque no se tiene el conocimiento de cuántas piezas necesitas. El cálculo actuarial, decir, a ver, tenemos tantos eventos de cáncer de hueso en México de niños, entonces tenemos que tener tratamiento para eso. Aquí no, aquí es lo que yo se me ocurre en la mañana, cómprate 5. La incidencia sube, compra más. Pero además ¿no? hay que recordar que estas medicinas hay que encargarlas con mucho tiempo. No es simplemente hago un pedido como en Amazon y te llega al día siguiente. De acuerdo. Necesitas programar, porque los laboratorios tienen que programar su venta. Son medicinas complicadas, con insumos complicados, que no se pueden producir de más porque se caducan, que eso complica todo esto. Incluso el almacenaje de esos medicamentos. Claro. Muchos de esos medicamentos necesitan estar en condiciones adecuadas. Es decir, estoy seguro que no va a haber quimioterapia en los carritos de hot dogs porque no van a tener un refrigerador. Pero en la megafarmacia no tenían cadena de frío. No. Tenían refris tipo tienda de miscelánea, pues, para refrescos. Y 4,000 millones de pesos. Sí, se tirados a la fueron para basura. allá. Ahora, y en la práctica privada también afecta, entiendo, corrígeme, doctor, porque pues el gobierno es el ancla de la compra de los medicamentos, porque es el volumen mayor. Entonces, el propio, digamos, abastecimiento de muchas medicinas depende de que el gobierno resuelva su tema a tiempo. Y si no lo resuelve a tiempo, como que todo lo demás se complica. Ese es parte del problema, supongo. Sí, y mira, hay desafortunadamente una tendencia que está clara, en donde muchos de estos medicamentos son caros. Entonces, pues con el déficit que tenemos presupuestal en salud, que cada año se hace mayor, ¿sí? Entonces no se compran esos medicamentos. Y entonces ahora la tendencia es, como no lo va a tener el sector salud, que no lo tenga nadie. A ver, explíqueme cómo funciona eso. O sea, ¿cómo haces que no lo tenga el privado? ¿No lo puedes importar o cómo funciona? Porque para que tú importes un medicamento tienes que tener la autorización de COFEPRIS. Y si COFEPRIS dice esa molécula no está aceptada, aunque haya pasado por las pruebas en Europa, en Estados Unidos. Porque dejó de ser autónomo COFEPRIS. O sea, entonces, una medicina que ya fue aprobada en Estados Unidos por el FDA o por la agencia europea similar o la canadiense, la que sea, llega a la frontera mexicana y se puede atorar un día o un año o 10. ¿O no entrar? O no entrar. A ver, esto sucedió ahorita con la vacuna COVID. La vacuna de COVID estaba aprobada para el sector salud desde octubre. Apenas a los privados nos acaban de decir, ya liberaron. COFEPRIS ya liberó. Bueno, si es una vacuna igual que estás poniendo en el sector público, ¿por qué no la pruebas para el sector privado? En Estados Unidos se empezó a poner en septiembre. Si claro, habitualmente se pone en septiembre. Que puede ser que aquí en octubre, por el cambio de clima, no importa, pero si lo pones en octubre está muy bien, pero la estás aprobando la segunda semana de diciembre, cuando tarda 2 semanas en tener efecto. Y además viene la vacación. Por eso, apenas si vas a alcanzar, los que se vacunen esta semana, el que la vacación estén ya protegidos. Es lo que dices es, ¿por qué tanta absurdo en esta situación? Yo creo, no sé qué piensen ustedes, pero es importante poner los ejemplos. Por ejemplo, los famosos implantes cocleares, que son estos pequeñísimos aparatos que se colocan en niños muy menores, menos de 2 años, si no mal recuerdo, que lo que hacen es que un niño que nace sordo, con ayuda en un futuro de un aparato auditivo, sea sordo, pero no mudo, ¿sí? Entonces, durante 3, 4 años, COFEPRIS no permitió la importación de estos aparatos súper probados, que no es un experimento, ni mucho menos. ¿Por qué? Bueno, va a haber 4 generaciones o 3 generaciones de sordomudos. Es decir, cuando no tienes ese implante, no aprendes a hablar. No aprendes a escuchar los sonidos y a detectar lo que tú puedes pronunciar. Primero. Segundo,
La FDA aprobó hace ya año y medio una máquina para el tratamiento de la mácula. No sé si la seca o la húmeda, pero una de las dos. Y es un tratamiento bastante efectivo de 2 semanas. El aparato está corriendo en Estados Unidos. ¿Puedes ir a Estados Unidos? Sí, bueno, pueden ir los que tienen recursos Claro. para ir a Estados Unidos. Y visa. Y está prohibida la entrada de la máquina porque simplemente, quizá por lo que tú dices, como no la va a tener el sector público. No. Y tercero, Parkinson. Bueno, ya hay un aparato para tratar Parkinson. Los resultados son muy alentadores. Las pruebas de laboratorio que se hicieron fueron muy alentadoras. Ya está aprobado. No entra a México. O otra, psoriasis. Hay un anticuerpo medicamento monoclonal. con una de las nuevas proteínas que aparecieron con el ADN, una que es un balazo de precisión que desaparece la psoriasis. Hay millones de personas que padecen psoriasis en distintas dimensiones. Bueno, ¿y por qué no podemos los mexicanos tener acceso a esos medicamentos, a esos aparatos, para poder estar al día y evitar el sufrimiento, que es lo que tienen estas personas, ¿no? Mira, a mí lo que me preocupa mucho es que en México se está gestando la tormenta perfecta en una catástrofe de salud. Y te voy a decir por qué. Tenemos la población diabetes, obesidad e hipertensión de las 5 primeras del mundo. Pero, si vemos obesidad infantil, país número 1 del mundo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que esas enfermedades se van a volver crónico-degenerativas en unos años. Cuando hablamos de que es crónico-degenerativo, es que vas a tener un costo de salud de esa población altísimo. Altísimo, sí. ¿Cómo es la mejor manera de evitar eso? Medicina preventiva. Y es lo que se ha perdido en México. Si ustedes ven el aumento de consultas por los consultorios de farmacia durante los últimos años, pasaron de 7 millones a 14 millones. O sea, es un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque yo voy y pago 30 pesos y no tengo que esperar 3 horas. Y te dan la receta Te para dan el la receta del antibiótico. problema que tienes. Es una medicina reactiva. El cuate de la farmacia no va a decir, oye, te veo un poco pasado de peso, ¿cómo está tu colesterol? No, él tiene varios que atender y le van a pagar por el número que hace. Se pierde la medicina preventiva, totalmente. En Entonces, una medicina que funcione, ese médico te diría, tienes sobre, ¿por qué no te haces un análisis de no sé qué? te checan la presión, te pueden tomar un glucómetro. Es lo que debe hacer un médico claro. familiar, Claro, que ya no van a sus médicos familiares porque están saturados. exacto. Ahorita, 2025, nuestro sistema de salud ya no es suficiente. El IMSS, el ISSSTE, ya no es suficiente. Imagínate cuánto esas enfermedades crónico-degenerativas se tripliquen o se cuatripliquen. ¿Por qué? Pues porque tienes la población de obesidad infantil, que es número 1 en el mundo. La pirámide de la población de México, pues está cambiando. Cada vez vamos a ser más los que viejos. somos mayores. ¿Cómo va a ser el país para atender un problema de salud de esa forma si no está haciendo medicina preventiva? Tenemos que hacer un corte, dejémoslo aquí y regresamos con Con la esta tormenta bomba de tiempo, perfecto. con la tormenta perfecta. Vamos a un corte y regresamos aquí con el doctor Francisco Moreno. Estamos aquí con el doctor Francisco Moreno y nos quedamos en la tormenta perfecta o este escenario realmente muy grave por lo poblacional y por la acumulación de distintas enfermedades que van a ser crisis y que van a ser muy esa es costosas. la primera parte de la tormenta, pero hay otras. Claro, pero imagínate que diálisis, hemodiálisis, no hay suficiente hemodiálisis en el país. Muchos pacientes se mueren de insuficiencia renal Sí. porque no tienen dónde dializarse. Yo hice el principal Ahorita. costo del IMSS. ¿Y qué va a pasar cuando sea 4 veces más? Porque si no estás haciendo prevención acá, Va a ser 4 veces más. 4 dramático. veces más los pacientes. Y otra, el retraso con la tecnología. ¿Por qué? Pues porque no quieres aprobar medicamentos de primera línea porque pues, no van a estar disponibles para todos. Además, esa cosa es bien perversa porque alguien que tiene un cáncer de estos que ya se pueden tratar con medicamentos muy específicos, sí te cuesta más ese medicamento, pero te cuesta más, o debería de costarte más, que se muera una persona porque no le diste el medicamento correcto o lo dejas con una operación innecesaria, 20 años viviendo muy mal porque no le diste el medicamento adecuado en el momento correcto. Es decir,
lo de las vacunas infantiles, que es una tragedia que Una vamos a ir tragedia. acumulando a lo largo de los siguientes años. Y lo vimos, en el 2022 la vacunación cayó y no era Y se la dijo, pandemia. El y se dijo. doctor Moreno escribió algunos artículos. Artículos sobre eso. ¿Y qué vamos? Pues tenemos una epidemia de sarampión, donde ya van 23 muertos de sarampión y no lo pueden controlar. Por más que diga el secretario de Salud que ya se controló el brote de sarampión, sigue Hay descontrolado. 23 muertos y no sabemos cuántos que van a tener luego un daño cerebral. 30% tienen daños neurológicos de las secuelas. Sordera entre ellos, por ejemplo. Entonces, sí es patear el bote para el futuro, porque la medicina preventiva cuesta. O sea, hacerte endoscopía. ¿Te vas a hacer una colonoscopía? Te cuesta, sí, pero te encuentran un polipito que en 5 años iba a ser cáncer. Exacto. Ahora, aquí mejor nos ahorramos la endoscopía. Pues sí, que vas a tener, en 5 años vas a tener muchos pacientes con cáncer de colon porque no estás haciendo una medicina preventiva. Y sale mucho más costosa la medicina reactiva Sí. que la preventiva. Dinamarca, que tanto se ha mencionado, ha cerrado 32 hospitales. 32 hospitales en el país. Se ¿Por les qué? acabó la lana. No, No, porque porque ya no hicieron hay- medicina Sí, preventiva claro, lo claro. suficientemente buena para que esos hospitales se dediquen a hacer medicina preventiva. Pero ¿tú crees que al gobierno le motiva decir, tenemos un programa de medicina preventiva en donde la gente pues, no lo ve, no lo siente, Pues- no da votos? Estoy seguro que como tantas cosas en el papel lo tienen, pero en la práctica implica recursos, organización, y no lo hacen. Porque el dinero, lo mencionaban ustedes hace rato de pasada, el presupuesto de salud está, en el mejor de los casos, estancado. Porque luego llega el fin de año y te das cuenta que no gastaron suficiente, entonces el balance final del año es negativo. ¿Y a dónde está yendo el dinero? Pues a repartirlo. Totalmente. Si platicas con Mariana Campos, que la conocen perfectamente, que está bien estado enfocada acá en con esto, nosotros. Sí. ella te enseña lo que se gasta del PIB en salud. 2 puntos y cachito. Cuando te recomienda que sea 6. arriba del 5, Seis. ¿sí? 6. Entonces, y lo ves así. ¿Y ahora qué pasa? Que el gobierno que vive de lo que aparenta, pues no va a gastar en lo que no aparenta. Tiene que gastar Fíjate que a mí me en parece- lo que Me se puede me presumir. parece bien interesante, porque claro que gastar en salud sí se siente. O sea, tú ves a la gente y le preguntas, ¿usted cómo ve el sistema de salud? Pues muy mal, la gente sí lo ve, pero hasta ahora no se los han cobrado políticamente. Y fíjate, Carlos, lo sienten y lo pagan, porque el 40% del ingreso, por lo menos, de las familias mexicanas ya se está yendo en salud, medicinas, etcétera. El porcentaje Es de un mexicanos porcentaje que altísimo. tienen lo que se llama un gasto catastrófico de salud, Sí. que son familias que enfrentan un cáncer o una cosa espantosa, el eso sistema de salud puede pública devastar. no lo puede resolver. O sea, me contaba una amiga doctora de familiares que no pueden operar en un hospital público donde ella trabaja y que no solo están sufriendo con una fractura de hueso expuesto porque no pueden operarlos, sino alguien los tiene que cuidar los 3 meses Claro. mientras lo operan. O sea, el costo para las familias es gigantesco. Desafortunadamente, eso hasta que no lo vives, no lo tienes. Ujú. Pero ahorita lo que yo les digo, el gobierno prefiere decir, inauguramos un hospital, que decir, vamos a hacer un programa preventivo con los médicos de farmacias, vamos a sumarlos, Claro. a hacer un programa en donde todos tengan guías, en donde cuando vas a ver un paciente, Sí. pues tú tienes que tomarle la presión, el azúcar, pesarlo, medirlo y tener un expediente. Ya, con eso. Con que empecemos a hacer eso, tú puedes ayudar a que esa medicina preventiva sea, pero entonces tienes que aceptar que pues la medicina preventiva se está haciendo en las farmacias. Segundo, que ese programa pues no luce, ¿por qué? Porque de todas maneras está yendo a la farmacia, ¿no? Prefieren decir, inauguramos un hospital que ni siquiera tiene los recursos necesarios, no tiene un tomógrafo, o el tomógrafo no sirve. Es muy triste lo que estamos viviendo y Ahora, lo que se ve, como les digo, no es que yo quiera ser pesimista, sino lo que yo veo Ujú. es como si yo veo un paciente, yo les digo, yo veo un paciente que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que no se cuida, que no hace dieta, que no toma las medicinas, pues te va a ir muy mal en 3 años. O sea, sí estoy viendo a México como paciente. Ahora, más Sí. ya lo vimos, en el sentido de no es que solo tienes capacidad de ver lo que viene. Simplemente si volteamos hacia atrás y vemos las muertes evitables de México durante la pandemia para el 24, de los más altos del mundo. ¿Qué significa un muerto evitable? Son cálculos complejos que lo que señalan es, si hubieran tenido un sistema de salud adecuado, estos muertos de cáncer no se tendrían que haber muerto, estos muertos de diabetes no se tendrían que haber muerto. Exacto. Es muy curioso que uno de los argumentos de los pasados secretarios de salud
es que murieron muchos porque México tenía muchos diabéticos, hipertensos y obesos. ¿Ok? En enero, el primer reporte epidemiológico del nuevo coronavirus, como se conocía en China, decía, los que más se mueren son los viejos, los diabéticos, los obesos y los hipertensos. Era enero. Entonces Hubieras podido dices, concentrar. oye, vamos a tener un problema. Sí. Y en cambio, en lugar de decir, vamos a tener un problema, es una gripita, abrácense. Ahora, O sea, regresemos a este punto que me parece nodal. Este silencio que se guarda sobre los servicios que ofrecen las farmacias y que, pues, en primer lugar, no veo cómo lo van a revertir en el corto plazo. En segundo lugar, es deseable que haya apoyos laterales. No todo lo puede absorber el Estado. En Inglaterra hay muchas derivaciones de la medicina que se han ido por ahí. Pero, como tú dices, si la doctora, en lugar de nada más darle la receta para el antibiótico, para que le cure el problema del laringe que tiene, si le dijera, a ver, la voy a pesar, le voy a medir la presión, le voy a medir el azúcar, bla, 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 oiga, usted tiene estos problemas, con eso le ayudarías enormemente al país. Claro. Mira, no vamos a poder quitar las consultas de... No. Porque es una catástrofe, ¿eh? Si las quitan, si deciden, mañana ya no hay consultorios de farmacia, o sea, sí se ponen problemas. Coquetearon con esa idea. Sí. En algún tiempo el señor López-Gatell. Pero ahora aprovecha eso. Aprovecha que hay gente que ya va a esa farmacia, que le tiene confianza y agarra a ese grupo de médicos, pídeles a las farmacias que hagan un curso de actualización para sus médicos, que se certifiquen en tener guías. O sea, voy a pedirle esto a cada paciente. Lo elemental. Lo puedes sumar. A ver, muchos de los grandes programas de salud que han tenido México son fusiones de la privada y del público. Nosotros en el hospital tenemos un programa que se llama Cardias, nos operan niños de cardiopatía congénita y tenemos un equipo de cirujanos increíble, la tecnología y todo. Lo que tiene el público es los pacientes, porque pues nosotros privados pues vamos a tener 10, en cambio te mandan 1000. Entonces tú lo que haces es hacer un programa en donde ayudes económicamente a esas familias y todos ganan. El cirujano cardiovascular va a tener muchísima habilidad porque va a estar operando en lugar de 5 al año, va a operar 50 a la semana. Entonces se vuelve un experto. Los niños que no tenían dónde atender se van a atender. Entonces, y el Estado se evita el futuro problema de, bueno, muchos futuros problemas. Una salvavidas, que es la contabilidad primera que se nos olvida. Salva vidas. Y la segunda son las implicaciones de los que quedan mal. Pero desde el gobierno anterior fue decir lo privado no es bueno. Y mira, la mejor expresión de que lo privado no era bueno fue que cuando salieron las vacunas de COVID, a los privados no nos vacunaron. Ese es el crimen más grande que hay. Esto hay que explicarlo con más calma. Cuando salieron las vacunas finalmente en México, se las pusieron a los médicos en el sector público, se los pusieron a los maestros que ni en clases estábamos y a los médicos que estaban en el terreno batallando, salvando vidas, no los vacunaron por diseño, no porque les faltaron. Ideología. Pues por diseño ideológico. Los que pudieron se fueron a vacunar afuera y los que no, ¿qué les pasó? Hubo compañeros míos que por no tener su visa actualizada murieron porque no se pudieron proteger de la peor ola que vino, que era la Delta. La Delta. Y la Delta ocasionó muchas muertes. Y yo tengo gente que murió y considero que fue un crimen del gobierno el no haberlos vacunado. Yo recuerdo casos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que estaban expuestos. Fue el primer caso, nació allí o no nació allí, apareció ahí. Se documentó. Y resulta con que pues, el personal tuvo que comprarse todo el uniforme para estar más o menos protegido una vez que se dieron cuenta de la dimensión. Pero resulta con que un día llegó el ejército y les dijo, ¿cuántos son aquí? Pues son 400 médicos. Perfecto, el sábado venimos por ustedes para llevarlas a vacunar al colegio militar. Los subieron a un camión y una cantidad de infectados brutal. Oye, ¿no les hubieran podido dar las vacunas? Digo, saben inyectar, ¿no? Y es un procedimiento transportable. Exactamente. No es una maquinota. No es así un aparatote. Pero entonces, ante la opinión pública, ante el pueblo, no ven que el gobierno con el chalequito morado te están vacunando. Te está vacunando.
si no, pues se van a vacunar. Todo lo que no implique Todo una lo que no promoción. se ve no importa. Exacto, exacto. Eso creo que es la frase muy Ahora, importante. hay un gobierno distinto, con otro grupo de gente en control, hay un esfuerzo distinto, más reflexivo, más tecnológico. El subsecretario Clark es un hombre pues, con otras muy superiores características que el anterior. ¿Ahí ves por lo menos alguna esperanza de mejora? Pues mira, yo hay momentos en que sí, pero cuando hacen esto de la vacuna de COVID, ahorita Sí, caray. dices, pues no, o sea, como que siguen habiendo. Cuando ves que el principal proyecto de salud era la salud casa por casa, cuando lo que tienes que hacer es una salud preventiva para todos, ¿qué tanto puedes hacer casa por casa? Sí hay una población, y no estoy en contra de ese programa, pero no debe ser tu programa No, y estrella. necesitas una infraestructura brutal. Yo les invito a que vean cuándo lo presentaron. La enfermera que lo presentó dijo que una báscula medía la densidad ósea. O sea, ni siquiera tenían idea de lo que estaban diciendo. Bueno, además esas tragedias las vemos con una frecuencia enorme. La presidenta fue a un hospital del ISSSTE, si recuerdo bien, en Campeche o en Oaxaca, y estaban protestando las enfermeras y los médicos porque no tienen por lo las elemental. condiciones. Y con todo, y que tienen una gran, pues, vamos a decir, Vocación. bozal para que nadie diga nada, porque sabemos en los institutos que los médicos están trabajando en un porcentaje menor porque no hay los suficientes recursos, pero no se pueden quejar porque los corren o porque tienen Además, problemas. No, o sea, solo no se puede, ya se acabó el tiempo, no me puedo quejar. Ya no te... Es que podríamos pasar horas platicando con Paco Moreno. Paco, mil gracias por haber estado acá. De verdad, aprende uno mucho. Usted que está en su casa, piense en todo lo que ha escuchado el día de hoy en Primer Círculo y esperamos verte pronto. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Gracias, Paco. un gusto estar con ustedes. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.